todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias también a Ana Mari, como teniente alcalde de este ayuntamiento, por su presencia. Como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baños de la Encina, para mí es un honor presentaros a Luis Segura Peñas y su libro Comunistas en Tierra de Minas. Luis Segura Peñas es de Jaén, de un pueblo llamado Torres. Licenciado en Derecho, estudió Teología en Granada, cursó un programa de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén, bibliotecario de las Universidades de Granada y Jaén, actualmente jubilado. Militó en la OA, Hermandad Obrera de Acción Católica, afiliada a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España. Fue secretario del PC en Ceuta, secretario provincial del Partido Comunista de Andalucía en Jaén, coordinador provincial de Izquierda Unida, concejal de Linares, diputado provincial y miembro de la dirección del Partido Comunista y de Izquierda Unida en Andalucía y a nivel federal. Y seguramente algún dato más se me escapará de su biografía. Ha publicado Comunistas en Tierra de Olivos en 2018 y Comunistas en la Campiña Norte de Jaén este año 2024. Hoy agradecemos a Luis Segura que haya venido a nuestro pueblo a presentarnos Comunistas en Tierra de Minas, publicado en 2021. Un libro que nos toca muy de cerca, ya que se refiere al antiguo distrito minero, en el que se encuentra Baños de la Encina y El Centenillo, entre otros municipios. Es un libro que recoge la historia del Partido Comunista en la provincia de Jaén, que da a conocer en profundidad la lucha de los trabajadores durante la Guerra Civil, el franquismo y la transición, basado en un trabajo riguroso, muy documentado, utilizando fuentes históricas, archivos civiles y militares, hemerotecas y documentos de familiares y de numerosos militantes comunistas que fueron protagonistas y testigos de los hechos que aparecen y que no forman parte de la historia oficial y que están ocultos y fueron contundentemente silenciados, cuando la realidad es que el Partido Comunista ha estado organizado en esta comarca desde 1921 hasta nuestros días. Ahora sí, doy paso al protagonista de esta tarde, Luis Segura Peñas, y a su Comunistas en Tierra de Minas. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Estoy contento de estar aquí en Baños de la Encina. Hace muchos años que vine por aquí, hace muchísimas veces vinimos a reuniones, a mítines. Hace años, ya unos cuantos años que no vengo, pero en los años 80, 90 y el principio de los 2000, pues sí que vine bastantes veces. Me acuerdo mucho de Rafael, de todos vosotros, de Matías, de Pedro García Campillo, de Inocente, me acuerdo de todos otros muchos camaradas, perdonad si se me olvidan algunos, de los que tuve ocasión de convivir con ellos. Y estoy contento de estar aquí. Mirad, nosotros, yo en concreto, estoy acostumbrado a hacer cientos, miles de reuniones desde el año 1972, desde la dictadura. Hemos hecho reuniones de todo tipo, grandes, chicas, reuniones de 3.000 personas en Linares, reuniones de 4 personas, de 2, de 50, de todo tipo. Las reuniones son buenas, no importa si son chicas o si son grandes. Lo importante es que al terminar la reunión, pues cuando salgamos por aquella puerta, podamos decir, bueno, este hombre ha venido y ha dicho esto, por lo menos algunas cosas que se queden claras de lo que este hombre, ¿qué ha dicho este hombre? Si os pregunta a alguien del pueblo, bueno, ¿qué ha dicho este hombre que ha venido esta tarde aquí? Ha dicho 4 o 5 cosas, no hace falta tampoco decir muchas más, o por lo menos que retengáis 4 o 5 cosas importantes sobre el Partido Comunista de España. Mira, este libro se publicó, yo lo publiqué en 2021, Comunistas en Tierra de Minas. Es el segundo libro. Yo, en la época que era secretario provincial del partido y coordinador provincial de Izquierda Unida, pues uno viajaba a los pueblos. Una misión que tiene un dirigente es que viaja a los pueblos. Esta provincia tiene 97 pueblos y os confieso que algunos he ido 40 veces. Porque cuando nosotros no basamos nuestra política en los medios de comunicación, en tantas cosas, porque no son nuestros, tienen todos propietarios, no penséis que los medios de comunicación son neutrales, no. Quien paga manda y los dueños determinan lo que sale en los medios de comunicación. Bueno, nosotros hemos basado siempre nuestra política en el contacto personal, reuniones pequeñas, viajes a los pueblos. Esa ha sido nuestra manera de hacer las cosas desde la clandestinidad. Y nos iba bien. Ahora con tantos medios así más modernos, algunos se despistan.
Despistarse significa salirse de la pista. Ya sabéis lo que a uno le ocurre cuando se sale de la pista, si va conduciendo, por ejemplo, ¿no? Pues algunos se despistan, se desconectan de las redes sociales y los nuevos medios. Bueno, y en el viaje a los pueblos, cuando yo era responsable del partido en la provincia, era el secretario, pues los veteranos, sobre todo, los camaradas veteranos, los miembros del PC veteranos, pues unos me contaban una cosa, otros me contaban otra. Oye, Luis, mi padre estuvo en la cárcel, mi abuelo, no sé qué, para allá, para... Bueno, y claro, yo escuchando con paciencia, me llegué a una conclusión conmigo mismo. Algún día yo escribiré o quiero escribir todas estas cosas que me dicen de una manera ordenada. Y entonces desde el 2015, que soy afiliado al PC y militante de base, ya no soy dirigente, ya lo fui mucho tiempo, desde el 2015 pues empecé a meterle un poquito de velocidad a tratar de escribir la historia del Partido Comunista de España en la provincia de Jaén. Y entonces este libro que vamos a hablar esta tarde era el segundo. El primero era Comunista en Tierra de Olivos, que es la historia del PC en la provincia de Jaén, desde que nacimos en 1921 hasta 1986, en que se constituyó Izquierda Unida. El segundo libro es el que vamos a hablar esta tarde, Comunista en Tierra de Minas, que se refiere a la historia del Partido Comunista de España en esta comarca, la comarca de Linares, la Carolina Bailén, que comprende Baños y el Centenillo, y son municipios que comprendían el antiguo distrito minero de Linares, la Carolina. Son en concreto Linares, Baños de la Encina, el Centenillo, que también incluye Vilche, la Carolina, Bailén, Carboneros, Guarromán, Santa Elena. Estos son los municipios que abarca este trabajo, el segundo libro. Bueno, este libro, algunas cuestiones generales que os puedan ayudar, si el que quiera leerlo, no hay ningún compromiso. El que lo quiera leer, pues lo puede leer, que no pasa nada, pero yo de lo que se trata es de sacar a la luz la historia de que no la suelen decir otros, no la escriben otros. Algunos historiadores conoce uno de la provincia de Jaén y muy pocos escriben de esto. Y los que escriben, escriben pinceladas sueltas, no una historia ordenada de todo el partido. Esta es la primera historia de una organización política que se publica de la provincia de Jaén. Esta. Los tres libros que hasta ahora van. Primero, te he dicho, Comunista en Tierra de Olivos, ámbito de toda la provincia. Segundo, Comunista en Tierra de Minas, nuestra comarca. Y tercero, Comunista en la Campiña Norte de Jaén, que acabo de presentar el 3 de abril en Andújar por primera vez. Y eso es el ámbito de la Campiña Norte de Jaén, los municipios de Andújar, Marmolejo, Arjona, Arjonilla, Lopera, La Higuera, Villanueva de la Reina, Espelúi y Cazalilla, Campiña Norte de Jaén. Esos tres libros tienen como tronco común y como objetivo sacar a la luz la historia de los comunistas de la provincia de Jaén. Una historia importante. Importante. Ahora diré algunos datos, pero deciros que el Partido Comunista ha sido la única organización organizada de manera ininterrumpida en la provincia de Jaén desde que nacimos, 1921, hasta nuestros días, hasta este momento. La única. Otras, incluso organizaciones históricas, hubo periodos duros, muy duros, donde no estuvieron organizados. Plegaron las velas un poquito y estuvieron, sin organizar en momentos duros. Por ejemplo, nosotros estuvimos ilegalizados durante la dictadura del Primo de Rivera, el año 1923. No éramos legales, la CNT tampoco, pero estábamos organizados. Fuimos ilegalizados, lógicamente, después del triunfo del golpe de Estado de Franco, a partir de 1939, pero estuvimos organizados en la clandestinidad. El único partido que estaba organizado durante toda la clandestinidad en la provincia de Jaén. Yo pensaba que no había estado organizado el PC en los años 50, pero tuve la suerte, me acompañó Ana también en Madrid, de conseguir un documento en el archivo histórico del PC en Madrid, en la Universidad Complutense, que está el archivo histórico del PC. Me encuentro un documento donde un enlace que manda la dirección del PC a la provincia de Jaén en los años 50. Y a partir de ahí digo, también en los años 50, porque ese documento demuestra que había comunistas en los años 50 organizados también. Los años muy duros, los años 50 eran muy duros, más que los 40, porque en los 40 hubo una represión muy fuerte. Bueno,
Por lo tanto, el libro trata de eso, los 3 libros tratan de eso. Vamos con este, algunas cuestiones que os puedan servir si queréis leerlo, y si no lo queréis leer no pasa nada, pero que podáis retener. Este es un libro que tiene como objetivo lo que he dicho, la historia del PC en esta comarca. Una comarca que tiene unas características especiales. Mirad, el capitalismo donde primero entró en la provincia de Jaén fue en esta comarca. ¿Por qué? Porque esta era una provincia fundamentalmente agrícola, pero en la segunda mitad del siglo XIX se introduce una gran actividad industrial y minera al calor de inversiones de Francia, de Alemania y de otros países en la actividad minera. Primero en la extracción del material de la minería y después la transformación, la fundición de ese material. En el término de Linares llegó a haber hasta 6 fundiciones. Claro, como consecuencia de esa fuerte inversión de empresas francesas, inglesas y de otros países en menor medida de Europa, se produce lo que se llama pues, el incipiente capitalismo aquí, en medio de una provincia que era fundamentalmente agrícola. ¿Qué pasa con eso? Eso tiene una importancia enorme, y es que las organizaciones obreras nacen aquí rápido, a diferencia de otras organizaciones, de otras zonas de la provincia, que donde había aprendido era la UGT o la FNTT, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, afecta a la UGT de trabajadores del campo. Pero los trabajadores industriales, si no había industria, había aquí, fue aquí donde empezaron. Empezó la CNT, empezó el Partido Socialista y empezó el Partido Comunista a partir de 1921. Esta comarca, por lo tanto, con estas características, favoreció el nacimiento del movimiento obrero, y el PC es parte del movimiento obrero. Mirad, yo a veces me emociono hablando de estas cosas, pero un obrero debe conocer la historia del movimiento obrero. ¿Está claro? Porque si no nos pueden engañar. Debe conocerla por sí mismo. Y los que escribimos, los historiadores, lo único que debemos es facilitar que una persona, un trabajador, conozca la historia de su clase obrera, de su trayectoria. Y por lo tanto, esta es la misión mía esta tarde. Me da igual que compréis el libro, que no lo compréis, que decir, me da igual. Vamos a ver, el libro si se compra se lee mejor, pero si no se compra no pasa nada. Lo importante es que vosotros tengáis algunos elementos de juicio que puedan ayudaros a conocer nuestra historia en esta comarca. Este no es un trabajo neutral. Neutral no es. No os fiéis cuando digan que existen libros neutrales, periodistas industriales, conferenciantes industriales, neutrales. No existe ninguno. Todos esos tertulianos que saben mucho, que se produce un hecho hoy, y esta noche ya lo saben analizar perfectamente, son listísimos. Con el trabajito que me cuesta a mí estudiar algunas cosas, digo, estos se lo estudian rápido. ¿Con qué rapidez opinan? ¿Con qué rapidez se lo saben todo? Todos esos tertulianos están puestos al servicio de quien paga. Ojo con eso. No son neutrales ninguno. Ningún conferenciante es neutral. Ningún historiador es neutral. ¿Por qué no es neutral? Porque todo lo que se escribe o lo que se habla pasa por el filtro de la subjetividad del que lo escribe o del que habla. Tiene su cultura, tiene sus prejuicios, tiene sus circunstancias. La subjetividad de una persona determina lo que escribe y lo que habla. Nadie es neutral. Ahora bien, que el libro no es neutral, y digo, oye, tú que eres el autor dices que el libro no es neutral, sí lo digo, no es neutral porque está escrito por un militante del Partido Comunista de España, por mí mismo. No, yo no soy neutral, pero no es un libro arbitrario. Esta es muy importante. ¿Arbitrario qué significa? Que se citan las fuentes de información. Si yo doy una información de un accidente minero en esta comarca, digo dónde cogió la información, y cualquiera de vosotros o de ustedes puede acceder a esa información. Por lo tanto, no es neutral, pero no arbitrario, porque yo cito la fuente de información. La fuente de información. Es muy importante en la historia dar las fuentes para que los lectores puedan comprobar lo que se afirma ahí por sí mismos, si quieren. ¿Qué fuente he utilizado yo para escribir este libro? En primer lugar, documentos que me han pasado familiares de personas que han sido protagonistas. Son documentos inéditos, pero los cito. ¿Qué documentos son? Y además, si alguno quiere leerlos, porque no están en el mercado, yo se los dejo. Por ejemplo, aquí hubo un dirigente que llegó en 1927 de Córdoba, Miguel Caballero, que fue secretario provincial del PC. Llegó a trabajar al Pantano de la Lancha, en Andújar. Venía de Villanueva de Córdoba. Y ese hombre abrazó las tesis comunistas desde el principio, desde 1921, porque pertenecía al partido de los 100 niños, Juventudes Socialistas,
que junto con otros mayores del PSOE se unieron y formaron en el otoño de 21 el Partido Comunista de España. Bien, pues el documento de ese hombre que a mí me ha facilitado su sobrino, que me lo ha dado, está a disposición del que me lo pida. Y después puede comprobar lo que dice ahí. Yo he comprobado, digo, no, lo que dice este hombre es cierto, porque yo lo puedo comprobar. Lo que dice, los hechos que dice. Da nombres que yo he comprobado después. Por ejemplo, José María Sánchez de la Torre, que fue alcalde de Occidental de Linares en 1936, u otras cosas. Bien, por tanto, no es un libro arbitrario, no neutral, pero no arbitrario porque se citan las fuentes. Las fuentes, documentos inéditos. Segundo, a los archivos municipales. He consultado todos los archivos municipales de los municipios de esta provincia, de esta comarca, perdón. Por lo tanto, los archivos municipales, fundamentalmente las actas de los plenos del periodo de la República, donde hay muchísima información, claro, para estudiar la guerra civil y qué hizo el PC en la guerra civil. A ver cuántos niños crudos se comió la gente del PC durante la guerra civil. Entonces, en las actas hay muchísima información. Hay que leerlas, las actas. Por lo tanto, son documentos importantísimos de fuentes de información. Después, la bibliografía. Se cita bibliografía al final. Bibliografía tanto de monografía, una monografía es un libro, esto es una monografía, y bibliografía de publicaciones periódicas, revistas y otras publicaciones periódicas que se citan al final en la bibliografía. El libro tiene más de 800 notas a pie de página. Las notas a pie de página, que unas son explicativas y otras son informativas, y también son fuentes de información importantes, las notas a pie de página que el libro tiene. Después he consultado archivos, otros archivos, por ejemplo el archivo provincial de la Junta de Andalucía, que está en el barrio de la Magdalena, en Jaén, que tiene todos los expedientes penitenciarios de la gente que fue detenida de la provincia de Jaén y que pasó por esa prisión inmediatamente después de la guerra. Por lo tanto, allí su expediente penitenciario tiene muchísima información de la ley de responsabilidades políticas que se le aplicó, de las denuncias que le pusieron y de las distintas condenas que tuvo y las distintas prisiones que después por las que pasó. Y después he consultado archivos militares, porque para la represión que hubo después de la guerra civil, hasta que se formó, hasta que creó el franquismo el Tribunal de Orden Público en 1963, en ese periodo, desde el 39 a 1963, todos los detenidos políticos los juzgaba el ejército, pasaban por la jurisdicción militar. A partir del 63 los juzgó un tribunal especial, que fue el Tribunal de Orden Público. Por lo tanto, he visitado 3 archivos militares importantes. Uno, el Archivo Territorial Militar número 2 de Sevilla, que abarca Andalucía Occidental. Y otro, el Archivo Togado número 23, que está en Almería, que abarca expedientes de Andalucía Oriental. Esos archivos, y otro también, lógicamente, que se me pasaba, el Archivo General e Histórico de la Defensa, que está en Madrid, al lado de la Moncloa, en el Paseo de Morés número 3, que hay causas de detenidos del partido durante el franquismo de la provincia de Jaén allí, y que yo la he consultado. Sobre todo una causa porque se detuvo el Comité Provincial en 1961 en la provincia de Jaén. Bien, el libro tiene 500 y pico páginas y tiene un anexo que son 96 perfiles biográficos de otras tantas personas dirigentes o relacionadas con el PC. Mirad, todas las personas que salen aquí, salen cientos de personas de la comarca, militantes, dirigentes o relacionados con el partido. Todas las personas que salen aquí no es una lista cerrada, yo lo explico ahí. Este libro no es propiamente un libro de memoria histórica. Los libros de memoria histórica son listados de personas, es más o menos exhaustiva, bajo un epígrafe, pues personas que fueron detenidas en 1943, personas que fueron encarcelados en la cárcel de Burgos, personas que no sé qué. No, estos no son listados cerrados. Aunque se dan cientos de nombres, en realidad no son listados cerrados. Por eso hay algunas personas que me han dicho, oye Luis, que mi abuelo no está. Digo, no está como no está muchísima gente, porque el libro no tiene como objetivo hacer listas de personas de memoria. El libro tiene como objetivo narrar la historia del PC, la política del PC, los órganos del PC, su funcionamiento desde que nacimos, 1921, hasta 1994, año del conflicto de Santana.
En este libro segundo, en este que vamos a hablar hoy, hemos llegado hasta el 94 porque yo he analizado el conflicto de Santa Ana, que fue el preámbulo del cierre de Santa Ana, y lo he analizado desde la óptica de lo que hicimos los comunistas en ese conflicto, porque se ha analizado un poco el conflicto de Santa Ana y además se ha analizado desde un punto de vista periodístico, bueno, que no es que esté mal, pero no es suficiente con analizar las cosas y narrar los hechos, después hay que interpretarlos. Y nosotros tuvimos una política con respecto a Santa Ana, diferenciar el PC y Comisiones Obreras, pero sobre todo el PC, diferenciar de otras personas. En Linares hubo una efervescencia, todos con Santa Ana, como si aquello fuera un conflicto ciudadanista, todos a una, el pueblo entero, bueno, el pueblo entero, pero los obreros que padecían la situación tendrían unos intereses distintos a los empresarios de Linares, de tal manera que cuando apretaron las tuercas de verdad y que cerraban la fábrica, entonces ya se vio la diferencia entre uno y otro. Mientras los obreros ya, para defenderse porque no podían aguantar más, trataron de negociar unas condiciones de despido importantes, otros de eso ya pasaban. Otro era la reivindicación genérica y abstracta, no sé si me entendéis, de todos juntos con Santa Ana. Todos juntos con Santa Ana, pero unos de una manera, quizá otros de otra, ¿no? Bien, entonces hasta el 94 yo analizo ahí la posición que tuvimos. Nosotros tuvimos mucha fuerza en Santa Ana, el PC y Comisiones. De un comité de empresa de 23, 24 personas, nosotros llegamos a tener 18 afiliados nuestros en el comité de empresa. Mucha fuerza. Y por lo tanto ahí dimos una batalla, recordaréis todo, una batalla fuerte en defensa, primero de todos los puestos de trabajo, 2.400, ni uno menos, y cuando ya no pudimos resistir más, se analiza en el libro por qué, entonces dijimos, bueno, las mejores condiciones posibles para los trabajadores que se quedaban en la calle. Bien, hasta el 94 lleva el libro. ¿Cuál es el contenido del libro? Primero hay una dedicatoria y un colofón. La dedicatoria es a mi mujer, mi compañera Ana Moreno, que nos acompaña aquí esta tarde. Está dedicado a ella, la dedicatoria al poder. Y el colofón se refiere al centenario del PC. Como se editó en 1921... en 2021, perdón, como se editó en 2021, justo ese año que se edita, hace 100 años que se creó el PC. Y celebramos, como sabéis, el centenario. No sé si recordáis el follón, el favor que nos hizo un juez al tratar de prohibir que el Correo editara un sello del centenario. Nos hizo un gran favor porque se han vendido miles y miles de sellos del PC. El otro día estuvimos en Correo, Anello, y nos recordaba un funcionario de Correo eso. Digo, sí, un juez que no calibró, que en lugar de hacer daño a los comunistas nos hizo un grandísimo favor, porque hizo una propaganda impresionante a la edición de ese sello conmemorativo del centenario. Recordar eso, ¿no? Pues hicimos una campaña sobre el centenario y por eso el colofón está dedicado a recordar que somos un partido con 100 años. Un partido con 100 años es un partido con 100 años, ojo, no confundáis un partido con una marca electoral. Una marca electoral se crea en una mañana, va uno al Ministerio del Interior, rellena unos papeles, algunas cositas, ya está la marca creada. Pero un partido es muy difícil. Crear un partido es más difícil que barrer unas escaleras para arriba. Por eso casi todos los que se crean fracasan. Ahora, un partido que tiene historia es como el árbol que tiene raíces profundas. El viento no se lo lleva fácilmente. Un árbol que tiene raíces fuertes. Entonces, un partido que está arraigado, que tiene historia, que tiene cuadros, que tiene experiencia, que tiene espíritu de combate, incluso en años muy complicados, es un partido que está arraigado, un partido que ya forma parte del pueblo. Tendrá más o menos fuerza en función de distintas épocas. Y este partido ha pasado por 20.000 vicisitudes. Pero este partido ha celebrado el centenario. Y este partido tenía 2 ministros en el gobierno y hoy tiene una ministra en el gobierno. Y gobierna ciudades importantes como Zamora o como Avilés o como el Prat de Llobregat. Ya sé que esto no lo veis en la tele nunca, pues parece que no existimos, pero vamos, pues tenemos 2.000 concejales en toda España, no somos tampoco, es decir, somos débiles, somos el tercer partido, creo yo que somos, claramente en España. Pero bueno, ahí está, bien. Después, dedicatoria de colofón, tiene un prólogo escrito por Fanny Rubio, que es una escritora de Linares, que ha trabajado en la Universidad Complutense. Un prólogo que es una maravilla, a mi juicio, está bien escrito, muy bien escrito y tiene matices pues, muy emotivos y de mucha calidad. Y tiene una introducción que las personas, pues, bueno, oye Luis, ¿por qué dices esto? Bueno, yo lo digo, los libros de historia son pesados de leer, hay que tener paciencia.
Si queréis leerlo, paciencia. Ahora, creo que vais a informaros de muchas cosas, pero los libros de historia son un poquito pesaditos. Por eso cuando uno lee la introducción ya se hace una idea muy aproximada de qué tiene el libro. Por eso tiene una introducción después del prólogo. El capítulo tiene 8 capítulos a continuación del libro y un anexo. El primer capítulo está dedicado a la historia de los comunistas en esta comarca desde que nacimos en 1921 hasta el inicio de la guerra civil. Y ahí analizo las condiciones de esta comarca, cómo vivían los mineros en esa parte del año, qué salarios tenían, cómo eran sus viviendas, las enfermedades de la mina, las características de la comarca, fundamentalmente de la actividad minera, pero no solo de la actividad minera, también de la infraestructura y de otras realidades. También los primeros pasos del PC. Los primeros pasos se producen en esa época y la situación social y económica en general de la comarca, como he dicho antes. El capítulo segundo abarca desde que comienza la guerra hasta que se acaba la guerra, desde 1939, de 1936 a 1939. Ese es el capítulo más amplio, porque el partido hizo una labor fuerte aquí. Fijaros, mirad, os voy a decir algunos datos para que os hagáis idea de lo que estamos hablando. Oye, Luis está inflando, pero bueno, vosotros vais a poder ver los datos igual que yo, ¿no? Por eso los cito ahí, los datos, ¿no? Os he dicho antes. El Partido Comunista de España, en la provincia de Jaén, en 1937, era la tercera provincia en número de afiliados. Tenía casi 40.000 afiliados en la provincia de Jaén. Después de Madrid y Valencia, Jaén era la tercera provincia de España el número de militantes. ¿Por qué? Pues porque Jaén era zona de retaguardia. Esto es muy importante entenderlo, para saber la actividad que desplegó el PC durante la guerra en esta provincia. Las tropas de Franco no entraron en la provincia de Jaén hasta 2 días antes de terminar la guerra, hasta el 29 de marzo de 1939. Durante toda la guerra, Jaén era zona republicana, era zona de retaguardia. Y entonces se operó un conjunto de circunstancias que hicieron que el PC creciera como la espuma. Primero porque zonas ocupadas, Sevilla, Córdoba, de gente, ya que la habían ocupado la guerra, ya los franquistas se vinieron aquí, muchos se vinieron aquí. Segundo, porque el partido actuaba como una especie de refugio para los trabajadores. Les daba seguridad, les daba, no sé cómo deciros, les daba, y también tenía una dirección política importante durante la guerra civil. Aquí salió pues, Ignacio Gallego, como sabéis, que era de esta provincia y que fue secretario de organización y después secretario provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas. De orientación comunista, las Juventudes Socialistas Unificadas no eran las Juventudes Socialistas, porque las Juventudes Socialistas era anterior a la JSU. Antes del 36, donde se unificaron las Juventudes Socialistas y Comunistas, cuando se unificaron en una sola organización, se llamaba Juventud Socialista Unificada. Pero las bases de la unificación es que abrazaron la tesis de la Tercera Internacional, es decir, de la Internacional Comunista. No eran, por lo tanto, cuando os digan que las 13 rosas eran jóvenes socialistas, no es verdad. Eran jóvenes comunistas, porque ya era la época de la JSU, de la Juventud Socialista Unificada. Es como si el PSU de Cataluña, Partido Socialista de Cataluña, alguien dijera que era un partido socialista. No, era un partido comunista, producto de la unificación que hubo en Cataluña. Bueno, durante la guerra, en el libro se analiza la JSU, la política municipal, la política agraria, la política militar. Muy importante la política militar. Os he dicho antes que Franco, el plan que tenía para ganar la guerra era, una vez que conquistó Córdoba, o la mayoría de la provincia de Córdoba, sobre todo la capital, la idea que tenía era cruzar Jaén de Peñaperro, La Mancha y llegar hasta Madrid. Ese era el plan de Franco, con las tropas que venían de África, algunos, de los Requetés, de Sevilla, al mando de Queipo de Llano, que sabéis que era el capitán general de esta región militar del sur. Bueno, ese plan de Franco fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque la línea de frente se quedó en Marmolejo, Andújar, y también en el Valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba.
Entonces, mucha gente de Jaén estuvo combatiendo en esos sitios. Mirad, la batalla de Lopera, que lo dije el otro día con respecto al tercer libro que hablamos en Andújar, la batalla de Lopera, si la habéis oído, aparentemente la ganan los franquistas, porque supone que entran las tropas de Franco en Lopera el 29 de enero de 1936 y en Porcuna 2 días después, el 1 de enero de 1937. Y por tanto, la batalla, en las crónicas oficiales, la batalla de Lopera la ha ganado Franco, pero fue una victoria pírrica, porque gracias a la batalla de Lopera los republicanos consiguieron que la línea de frente, desde el 36, desde el invierno de 1936, se quedara ahí, no avanzaran más. Y por lo tanto, por eso Jaén fue zona republicana durante toda la guerra. Bueno, se analiza el aspecto militar, la contribución de los comunistas a los 2 batallones de milicianos que hubo en la provincia de Jaén, uno que salió de esta comarca, que después, mirad, el ejército de la República tiene 3 fases. El primero es unas milicias muy rurales, los escopeteros, ¿no? Estaban tratando de defenderse del golpe de Estado inicialmente. La segunda fase, las milicias organizadas en batallones. Y la tercera fase, pues una propuesta del PC, y es que para ganar la guerra había que hacer un ejército regular, no un solo milicia. Y entonces se crean las brigadas mixtas. Las brigadas mixtas era la unidad básica del ejército republicano y se crean en el otoño de 1936. Esta comarca contribuyó a la fase de milicias, combatiendo en los batallones de milicias de Jaén, en los 2, y también en la fase de la brigada, porque en los batallones de milicias de aquí, de esta comarca, había un grupo de dinamiteros de aquí, del Centenillo, de la Carolina, de Linares, que se incorporaron a los batallones de milicias, y en la segunda fase de la brigada mixta, todos esos milicianos se integraron en la brigada mixta número 25. Hubo muchísimos militares de esta zona que se incorporaron y que aportaron militarmente. El batallón de milicias de Jaén, que se formó en Jaén capital, en la zona aquella de la Loma, estuvo dirigido por 2 militantes comunistas, Feijó, que era de Linares, era un minero de Linares, y Lupiáñez, que era otro dirigente minero de Linares. Por lo tanto, se analiza en el libro la aportación militar del PC. Se analiza cómo funcionaban las organizaciones donde había muchísimos comunistas en aquel momento para tratar de ganar la guerra. La Juventud Socialista Unificada, que ya lo he dicho, el ala femenina de la JSU, que era la Unión de Muchachas, que también es una organización. Se analiza, hay personas con nombre y apellido que estuvieron en una organización o en otra, los pioneros, que eran niños que empezaban a instruirlos y a organizarse, o sindicalistas, o concejales en cada uno de estos pueblos, de Baños, del Centenillo, el Centenillo no era un núcleo de población, no consiguió ser municipio, pero de Linares o de todos los pueblos que he dicho anteriormente. Bien, la política sindical, y al final de ese capítulo, del segundo, que es de la guerra, se analiza la represión especial que hubo contra el PC. Bueno, vamos a pasar, porque si no, no nos dará mucho tiempo. El capítulo 3 va dedicado, desde el periodo que va desde que termina la guerra, en abril de 1939, hasta que el partido cambia de política y aprueba la política de reconciliación nacional en 1956. Ojo con esto también, hay que decirlo, porque estamos en un momento que parece que nos dan lecciones de que por qué volvéis al pasado, por qué se sacan los gente de las cunetas. Ojalá se sacaran todos y que los familiares pudieran rendirle su homenaje como a cualquier persona, ¿no? Bueno, pero cuando nos dicen que pasemos página, que por qué volvemos al pasado, nosotros pasamos página antes que nadie. Los comunistas españoles, en 1956, aprobamos la política de reconciliación. Ojo, que en el 56, personas que votaron la política de reconciliación entre unos y otros tenían familiares en las cárceles. O hacía nada de tiempo que habían fusilado a su padre o a su abuelo. Entonces, a pesar de eso, hablamos. ¿Quién nos puede dar a nosotros lecciones de reconciliación? ¿Quién? ¿A los comunistas españoles? Nadie. Pero fuimos primeros y únicos que aprobamos la política de reconciliación nacional. Pero no nos están diciendo que pasemos página.
la derecha y ultraderecha. ¿Sabéis lo que nos están diciendo? Que arranquemos la página, que no la leamos. Eso es lo que nos están diciendo. Y eso no. Vamos a pasar páginas, ya la pasamos en el 56. Pero no nos pidan que arranquemos la página, ni que la olvidemos. Porque estamos orgullosos de ser herederos de personas que lucharon por la dignidad del mundo del trabajo y que fueron capaces de dar su vida. Y eso no es una tontería. Eso no nos lo va a quitar ni Dios, ¿eh? Por eso ahora es curioso. Nos ponen a la defensiva, hay que pasar página, hay que olvidar lo que pasó, no sé qué, no sé cuánto. No queremos olvidar lo que pasó. Nosotros no somos rencorosos. Decía Marco Ana, el preso camarada del PC, el preso que más años estuvo en la cárcel franquista, decía Marco Ana que el odio, la venganza, no constituye ningún ideal noble para la persona. Pero que no nos digan que olvidemos las cosas, que arranquemos la página, que no la leamos. Vamos a leerla y después la pasamos. Pero no la vamos a olvidar. Olvidarla no. ¿Por qué? No somos rencorosos, no basamos nuestras propuestas políticas en revancha, en venganza, en odio. No. Pero queremos que se conozca la verdad. Que no se digan cosas que no son. Por eso en el libro esto yo creo que se queda muy claro. La guerra civil no fueron dos bandos. No fueron dos bandos. Era un gobierno legítimo, con fallos, pero también con aciertos. Y un golpe de Estado ilegítimo. Y después una represión fortísima. En el capítulo 3 se puede ver la represión y en el segundo también. Una represión fuerte, porque lo peor de la represión no vino en la guerra, vino después de la guerra. Con la ley contra el comunismo y la masonería, con la ley de responsabilidades políticas, con la ley de fuga. La ley de fuga que la Guardia Civil le decía a un hombre en el campo, se puede ir usted, no hay problema con usted. Le pegaba 2 tiros por la espalda y le aplicaban la ley de fuga. Después diciendo en el atestado que había intentado huir. Eso era la ley de fuga. Y eso lo aplicaron. Y no lo aplicaron con 1, ni con 2, ni con 3. Mirad, solo en la provincia de Jaén, en el archivo de Sevilla, en el archivo territorial militar 2, hay 15.000 expedientes de la provincia de Jaén, de los años 39 y 40. Cuando se termina la guerra, Franco legisla lo que se llama la legislación sumarísima de urgencia. Duró 2 años. La legislación sumarísima de urgencia es que detenían a una persona, le hacían un atestado a la Guardia Civil en un día y la juzgaban en 20 días o en un mes y la fusilaban en 40 días. Y esta era la legislación sumarísima de urgencia. Pues eso fue una represión terrible. En el libro aparecen gente que sufrió esa represión. Bueno, y por lo tanto yo no digo que no se cometieran errores por parte de la República, políticos y no políticos, también se dicen ahí, ¿eh? Lo que digo es que no eran 2 bandos equidistantes iguales, no, era un gobierno legítimo. Un gobierno legítimo puede cometer errores, pero es que es un gobierno legítimo. Pero un golpe de Estado no es un legítimo. Y lo que nace después del golpe de Estado, el régimen que nace en el 39, es un régimen que no es legítimo. Ni la justicia es legítima, ni la sucesión de la corona es legítima. Con la ley de sucesión a la jefatura del Estado en el año 47, en el año 47 se aprueba la ley. El rey y su padre fueron reyes porque en el año 47 se aprueba la ley de sucesión a la jefatura del Estado, que en uno de cuyos artículos reserva a Franco la potestad de señalar, en el año 47 se restaura la monarquía y reserva a Franco la potestad de decir quién va a ser titular de esa monarquía, que sabéis que entre el padre de Juan Carlos I y Juan Carlos I eligió a Juan Carlos I, ¿verdad? En el año 69. Por lo tanto, la justicia que nace de un golpe de Estado es una justicia legítima. Los crímenes del nazismo en el juicio de Nuremberg partían de que la justicia era legítima, en la época de Hitler. Compañeros, que no nos engañen con esto. Esto fue un problema en la transición. Dicen, no se podía hacer otra cosa. Bueno, yo no sé si se podía hacer otra cosa o no. Es verdad que a lo mejor no teníamos tanta fuerza. Pero que no nos digan que la justicia... Muchos de los problemas de la justicia actuales derivan de entonces. De que cuando llega el año 77 no se conecta la democracia con la última etapa democrática legítima, que fue la República. No se consideró el franquismo un paréntesis, no legítimo. No sé si me explico. Y lo que se aprueba es una ley de reforma
que es una ley fundamental del régimen, la ley de reforma política, la última de las leyes fundamentales. El régimen de Franco no tenía constitución, tenía leyes fundamentales. El conjunto de las leyes fundamentales, no sé si recordáis cuando estábamos en el colegio, que nos las hacían aprender o que nos las enseñaban. La última fue la de reforma política. Bien, el capítulo este abarca desde que termina la guerra hasta la política de reconciliación, año 1956. El capítulo cuarto abarca desde la reconciliación, año 1956, hasta 1970. ¿Por qué hasta 1970? Porque ahí se detiene por tercera vez el Comité Provincial del PC. Durante la época de Franco, el Comité Provincial del PC se detiene 3 veces. Se desarticula toda la organización provincial del partido, 3 veces. 1945, el Comité Provincial, cuyo núcleo fundamental estaba en Andújar, pero también había compañeros de Linares y de otros pueblos, pues se detiene allí. El secretario político era un panadero que vivía en Andújar, que nació en Mancha Real, Juan Planet. Todavía está la panadería Planet en Andújar, de su familia. Bueno, pues este hombre es el secretario político y bueno, hubo 4 o 5 penas de muerte, no sé si 4 o 5, no recuerdo bien. Todas fueron conmutadas, menos la del secretario provincial, la de Juan Planet, que fue fusilado en Jaén. Su familia se llevó los restos a Madrid. La segunda detención del Comité Provincial, porque el partido detiene al Comité Provincial y vuelve a reorganizarse inmediatamente. Eso es lo que hemos hecho toda la vida. ¿Que hay un pueblo donde hay un problema? Pues se soluciona y se sigue, aunque tarde un año o 2 o 3 en resolucionar el problema. Hay que seguir, porque los trabajadores seguimos con problemas, seguimos, en fin, hay que seguir. En 1961 se detiene por segunda vez al Comité Provincial del PC en la clandestinidad. El secretario provincial entonces era Andrés Cantón, un hombre de Córdoba, aunque había nacido en Granada, que trabajaba en el campo, sobre todo en el cultivo del algodón, era el encargado de una finca pública del cultivo de algodón, de Cepansa, y entonces se detiene el Comité Provincial y otra vez largos años de cárcel. Ojo que algunos que detuvieron en el año 45 han estado 18 años en la cárcel. Paco Cerezuela, si alguno haberlo conocido, era un camarada nuestro que nosotros hemos convivido con él. Yo estaba en el comité local de Linares con él y fue detenido en el año 45 y no salió hasta 18 años después, ¿no? Bueno, y en 1961 pues se detiene el Comité Provincial por segunda vez. El núcleo estaba también en Andújar, Andrés Cantón era el secretario provincial y hay de distintos pueblos. Y después en 1970 la tercera vez que se desarticula el Comité Provincial del partido en la provincia de Jaén y el núcleo fundamental está en Torre Don Jimeno. Bien, en el capítulo este de hasta 1970, en el capítulo 4, veréis en el libro Cartas de la Pirenaica de esta comarca, que se mandaron a la Pirenaica. En Madrid hay más de 15.000 cartas que se mandaron de toda España a la Pirenaica, que era un medio de difundir nuestras ideas, un medio donde había un conjunto de obreros que tenían un problema en el trabajo. Mandaban una carta a través de un enlace y la Pirenaica pues la radiaba, que se decía entonces, ¿no? Bien, veréis ahí otra serie de hechos, los instructores del partido, enlaces que venían de fuera de la provincia de Jaén. El capítulo 5 abarca hasta que se nos legalizaron en el 77. Como sabéis, nos legalizaron el 9 de abril de 1977 por segunda vez, porque la República también nos legalizó cuando ya no había ilegalizado Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, ya lo he dicho antes, ¿verdad? Bueno, y entonces cuando nos legalizan el 9 de abril del 77, pues bueno, hay un estudio ahí que pasa desde esa época, del 77, hasta que se crea Izquierda Unida, hasta el año 86. Ese es el 6º capítulo, desde la constitución, desde la legalización hasta la constitución de Izquierda Unida en la primavera del año 86, y el capítulo 7º desde el 86 hasta la crisis de Santana del 94. Después hay un anexo de perfiles biográficos. Para no cansaros mucho, hay 96 perfiles biográficos. Podía haber muchos más, pero ya he dicho antes que no he tratado de hacer un listado cerrado, sino gente que tiene una cierta relación con esta comarca, o también que yo he tenido oportunidad de acceder a información de ellos, ¿no? De Baño y del Centenillo están los siguientes personas que podéis encontrar en el anexo del libro. No sé, os van a sonar seguramente los familiares, o habréis oído hablar de estas personas de Baño y del Centenillo.
Antonio Jurado Domínguez, Francisco Lara Aranda. En los perfiles biográficos yo hago un párrafo de cada uno sobre quién eran estas personas, su profesión, su edad, su actividad política. Perdón. Francisco Lara Aranda también, Ángel Montoro Molina, que era del Centenillo, también hay un perfil biográfico, una biografía pequeña de él, Lorenzo Moreno Rodríguez, Juan Palomino Pérez, Antonio Prado Domínguez, José Rodríguez Díaz, que también era del Centenillo. Este era un estudiante muy curioso, este hombre, hay un perfil biográfico, hago una pequeña biografía de él, porque era un estudiante de bachillerato y fue responsable de cultura del núcleo del partido. En el Centenillo había un núcleo del PC impresionante. Ahora os diré algo de qué pasó allí en el año 47. También Nicolás Serna Jurado, Juan Valencia Nieto, José Vargas Romero, que también era del Centenillo. Hay tantas cosas que deciros que se me ha olvidado decir una cosa. Juan Vargas Romero fue responsable del PC inmediatamente después de la guerra en el Centenillo, pero terminó yéndose a la guerrilla de José Prieto, el Gaza, que estuvo conectado aquí. Como sabéis, el Gaza era un guerrillero nuestro del PC en Sierra Morena y estuvo en mucha relación con el Centenillo, con Baños y con todos estos pueblos, claro. La preocupación esencial que tenían era organizar el partido, inmediatamente después de la guerra. Fijaros la época que se la estaban jugando, ¿no? Pues José Vargas Romero terminó yéndose al monte porque lo estaban persiguiendo, le estaban siguiendo ya los pasos y a estas personas si los cogían, ya sabéis, ¿no? Y este hombre, José Vargas, vivía en el Centenillo, aunque nació en la Carolina, y Andrés Vega Bustos, que también era del Centenillo. Estas personas podéis ver ahí quiénes eran, su actividad y todas estas cosas en los perfiles biográficos, ¿no? Os voy a decir también que hubo en esta comarca hubo unas detenciones importantes que yo creo que merece la pena que las conozcáis. En grupo, hubo muchísimas detenciones, pero voy a citar las más importantes en la clandestinidad para que sepáis, porque muchos familiares viven todavía, está claro. Simplemente se trata de que rasquéis en el pueblo y veréis que viven, ¿no? Yo sé que hay alguna gente que no quiere saber nada de esto, pero yo me encuentro de todo. Familiares que no quiero saber nada de esa época, ni de mi padre, ni de mi abuelo. Y otros, sin embargo, que están encantadísimos de que les den la información de su padre, de su abuelo o de sus tíos, porque al fin y al cabo es sacar información de sus familiares, ¿no? Mirad, en Linares hubo una detención muy fuerte en el año 45, como he dicho. En Linares Baeza y en Linares también hubo otra detención muy importante en el año 1946-47. Hay un expediente del año 45 en el Archivo Militar de Almería, tiene 1700 páginas, yo lo he visto, y tiene muchísima información, claro, muchísima información. En Linares Baeza, Linares también, 1946-47. En el Centenillo hubo una detención muy importante en 1947, en el Centenillo, había un núcleo del PC muy fuerte, y en Baños de la Encina hubo una detención muy importante en septiembre de 1947, también. Lo digo porque los procedimientos judiciales de estas detenciones de Baños y del Centenillo pues están en el archivo Tugado 23 de Almería, por si alguno los quiere consultar. Yo he pedido consultarlo y hice una solicitud y no me pusieron muchas pegas, lo pude ver. Algunas veces lo he dicho porque es verdad, siempre que digo esto me acuerdo, me da una pena que los folios allí estén con grapas, con óxido de la humedad de los archivos. Digo, hay que ver con qué cuidado técnico tiene el Estado español estos documentos guardados. Gente que se jugó el pellejo por mejorar las condiciones de vida y de trabajo, que tuvieron que aguantar humillaciones toda su familia durante un montón de años, que los cogieron, la cárcel, la represión, algunos penas de muerte, y ahora resulta que para sacar su historia te lo encuentras allí en un archivo militar que no está correctamente tratado. Esto es lo que quiero deciros. Bueno, mi profesión es bibliotecario y también
Luego posiciones de archivo, biblioteca, museo, y claro, si veo también veo un archivo así me da cosa, pero si encima es un archivo de estas características me da, digo, joder, no tiene el Estado español recursos para digitalizar estos archivos, traerlos técnicamente como deberían de estar, con toda la unidad del mundo. Bueno, esta es la cuestión que quería decir. Bueno, y ya está. Podríamos hablar de muchísimas cosas más, pero creo que con lo que hemos dicho podéis sacar una idea de qué va el libro. Creo que merece la pena. El que no esté interesado en el Partido Comunista de España, el libro tiene aspectos que no son directamente del PC, son datos históricos, porque cada capítulo va precedido de un epígrafe que se llama contexto político. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Por ejemplo, antes de la Guerra Civil, ¿qué pasaba antes de la Guerra Civil? ¿Qué fue el Bienio Negro? Que 2 años que gobernó la derecha durante la República, 34 y 35. Antes de la legalización, ¿qué contexto había? Antes, cuando terminó la guerrilla, ¿qué contexto había en la época? En fin, el contexto es los hechos que se daban en aquel momento histórico, porque claro, analizar un hecho aislado, sin el contexto donde se produce, no tiene sentido. Por eso, yo creo que el libro ayuda también a conocer nuestra historia, no ya del PC, sino con carácter general, lo que es la historia de esta comarca. Se escribió un libro de Sánchez Tostado, al que conozco y con el que tengo buena relación, de aquí de Baños, que lo conozco, que está citado aquí en el libro, pero este es un libro más amplio, quiero decir, más, no solo el tema de las detenciones, sino que aquí está estudiado los accidentes mineros, las condiciones, la vivienda, las enfermedades. Es un libro más amplio y yo creo que os puede servir también a personas que no solo pueden estar interesados en la historia del PC, sino en otros aspectos históricos que es necesario conocer. Mirad, la historia hay que conocerla. La historia hay que conocerla. Muchísimos problemas de hoy se solucionarían simplemente si conociéramos nuestra historia mejor. Seguro. La historia hay que conocerla. Si alguien nos dice que la historia ya está pasada, que se no tiene... En fin, cada uno es libre, pero la historia es fundamental para comprender lo que pasa hoy y para tener perspectiva de futuro. La historia es fundamental. Y bueno, yo creo que este es un libro de investigación, es un libro riguroso, se aportan las fuentes de información, como he dicho antes, sigue las normas de la historiografía, de lo que es la ciencia histórica, y por lo tanto un libro serio y un libro, a mi juicio, que es un libro de investigación, no es un folleto divulgativo, es un libro que está fundamentado en lo que se dice, y estoy abierto a aportaciones y a que me digan, oye, Luis, déjame este papel, lo dejo sin ningún problema. Sí, os digo que el partido ha cumplido 103 años de historia, los cumple ahora, en el otoño, 103 años de historia, y que es un partido que con todos sus defectos, que los ha tenido, con todos sus errores, siempre creo que ha estado luchando como nadie por la dignidad del mundo del trabajo. Y que esto es una cosa de las pocas cosas en esta vida que merece la pena engancharse a eso. Luchar por la dignidad del mundo del trabajo. Yo siempre os digo que penséis en el futuro, estudiar la historia para pensar en el futuro. Si el PC no está bien organizado en Baños, organizarlo. Aprender de lo que hicieron nuestros antepasados, cómo lo hicieron, aprender de sus errores también. Pero el PC yo creo que es un buen instrumento, el Partido Comunista de España es un buen instrumento para los trabajadores y para las trabajadoras, para los jóvenes, para las mujeres. Ha habido infinidad de personas en este partido que dan testimonio de no solo grandes personas, Pablo Picasso, Pablo Neruda, o Alberti, Miguel Hernández, no solo grandes personas, miles y cientos de miles de obreros anónimos que han contribuido a darle un sentido a su vida en la perspectiva de mejorar las condiciones de trabajo, en la perspectiva de soñar una sociedad mejor, una sociedad distinta. En este partido yo no he aprendido ninguna cosa negativa. Vamos, quiero decir negativa, nadie me ha predicado como valor el odio, yo no lo he visto y estoy en el partido toda mi vida, ¿no? Ahora, errores sí, errores, claro que cometemos errores, ¿no? Pero creo que merece la pena apuntar al futuro. No penséis que el PC es una cosa del pasado solo. Analizamos esto porque
estamos empeñados en que se conozca nuestra historia. Los 3 libros están teniendo buena aceptación en general, la gente lo está viendo, en fin. Yo tengo testimonios no solo de militantes, sino incluso de fuera del PC, del mundo de las universidades, donde se valora este trabajo, porque no se suele escribir de esto. Es lo que yo llamo la otra historia, la que no se cuenta, la que no se habla, la que no se escribe, la que no se dice, y hay que conocerla. Sin odio, sin rencor hacia el pasado, pero hay que conocer nuestra historia. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición si queréis alguna pregunta o decir algo o opinar lo que sea. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta, Luis. Me gustaría hacerte una pregunta, pero ¿se oye bien? Sí. ¿Se oye bien? Bueno, Luis, esto... No, estoy... Sí, está muy poco. Algo va a estar fuerte. Las rueditas que estoy fuerte. Gracias. El enemigo ni agua, Bueno, nada. Pues, si me permite, mira, Luis, te he escuchado con mucho interés, como habrás visto, porque he visto que eres un buen observador, sabes hacerte con el auditorio, sea grande o pequeño. Eso es indudable. Has hablado con entusiasmo desde que en 1921 el Partido Comunista estaba ahí. Que no es un partido pasajero, es un partido de marca, con amplias raíces, que verdaderamente consolidado, que ha pasado por 50.000 vicisitudes, que ha tenido tiempos terroríficos. Verdaderamente los ha apuntado muy bien, la posguerra fue terrible, porque generalmente corresponde a una época de depuración, así de claro. Depuración. Entonces me he pasado mal. Pero luego veo que algunas veces no hacéis autocrítica. No hacéis autocrítica en el sentido de que dentro de la idea pura del comunismo habéis dejado como compañeros de viaje muchas veces a corrientes que no tenían esa idea pura del comunismo. Os ha venido bien porque, mira, había más gente, más bulto, y entonces ha pasado que la idea pura del comunismo se ha ido diluyendo un poco en ciertas fases de la historia. Me acuerdo que después de la idea maravillosa, después de la idea pura de Julio Anguita, que por su problema cardiovascular tuvo que abandonar y tal, cuando lo cogió Llamazares fue el mayor enemigo del Partido Comunista. Se enfrentó con el Partido Comunista. La debacle se acercó al poder y la debacle fue terrible, de 2000 a 2008. Fue terrorífica. Tal es así que le dio vergüenza a los resultados y tuvo que abandonar. Eso sí, conservó su escaño, como alguna vez. Sí, me voy, pero me doy con escaño. Luego, verdaderamente, hubo momentos, verdaderamente, en que hubo casi una refundación. No sé si estás de acuerdo, una cierta refundación. Hubo varios intentos, bastante interesantes, incluso Baltasar Garzón con el Avanza y luego verdaderamente ya un poquito más tarde, después de Cayo Lara, que estuvo un poquito ahí manteniendo el tipo después de los Julio Anguita, hasta llegar a Alberto Garzón. Pero hay una persona actualmente que es Antonio Maillo, que me parece que se ha dado cuenta de la jugada. La jugada es rescatar la idea pura del Partido Comunista. Y otra vez, la idea del comunista. Que sean los demás partidos los que vayan al partido, se integren en el Partido Comunista y no sea el Partido Comunista un compañero de otros partidos. Quiero decirte con esto que verdaderamente la idea, creo que os vendría bien, es rescatar la pureza del Partido Comunista. Bueno, lo que dice es una cosa muy importante. Yo también, lo que pasa es que, claro, perdón, ¿cuál es tu nombre?
Alfonso. Alfonso está hablando ya de una época actual que no está en el libro, analizada. Yo llego hasta el año 94 y lógicamente tengo mis opiniones, en parte bastante con lo que tú dices. Yo, más que pureza, lo que diría es que la centralidad del PC, el papel del PC está diluido hoy. Pero claro, como no estamos analizando, no estamos en una reunión interna, ni estamos analizando nuestra situación, pues yo quiero ser también un poco prudente. Quiero ser un poco prudente. Ahora, sí coincido en que en cualquier pueblo de España que haya habido un partido comunista y que lo tengan en un segundo plano, diluido, sin reunirse, sin estudiar los problemas del pueblo, están cometiendo un error. En cualquier pueblo. Yo por eso a todos sitios que voy digo, nadie os impide aquí que haya un comité, aunque sean de 2 personas, de 3, de 4, las que sean. Tenemos experiencia de todo tipo, pero tiene que haber comité del partido, se tienen que reunir periódicamente, los afiliados tienen que reunirse periódicamente, hay que estudiar los problemas del pueblo, hay que formarse, hay que leer un poquito. Todo esto ha sido básico en el partido comunista, ¿no? Y yo creo que nada de esto de lo que yo estoy diciendo es malo para un obrero, para un trabajador. ¿Le perjudica a un trabajador leer algo un poquito, ayudarse entre uno y otro? El mundo obrero sale todos los meses. Viene mucha información. ¿Por qué no hay una reunión de 7, 8, 4 camaradas, 5, los que sean? Y se analiza cada mes una noticia del mundo obrero. Otra reunión, o en la misma reunión, para estudiar un problema municipal, un problema importante del ayuntamiento. No solo que piense Izquierda Unida. Izquierda Unida no es nuestro partido es el PC. Izquierda Unida es una organización más amplia que el partido, donde caben comunistas y no comunistas, porque es un movimiento, queremos que sea un movimiento político y social, una cosa más amplia. No hace falta tener una sistematización como en el PC. El PC es un partido serio, tiene que ser un partido serio, pequeño pero serio. Yo cuando iba a los pueblos me decían los camaradas, uy, es que aquí estamos muy pocos. Digo, no importa, 2 personas pueden estar organizadas o desorganizadas, 2, una incluso, una en un pueblo, porque cuando venía un enlace de Madrid a los pueblos de la clandestinidad venía uno, pero si sabía lo que venía, si tenía entrevistas con los trabajadores. Aquí han venido enlaces que se entrevistaban con los mineros en el paseo de Linarejo, de Linares, o que se entrevistaban en cualquier sitio. Entonces yo estoy muy de acuerdo con que se ha perdido un poco la centralidad del PC, y eso es un gran error. Pero nadie nos lo impide, no es que se haya aprobado en ningún órgano del PC que esto no tenga que ser así. Nadie nos ha dicho que no nos reunamos, que los comités no funcionen, que no analicemos los problemas de la gente. En todos los pueblos hay problemas del olivar, hay problemas de los caminos rurales, hay problemas de los jóvenes, hay problemas de la vivienda, hay problemas de la cultura, hay problemas de la caza aquí, de los cotos de caza. Una opinión tendremos, en todos los pueblos hay problemas, ¿no? Entonces un comunista tiene que estar informado y reunirse con sus compañeros y tratar de estudiar los problemas de la gente, y eso es lo que hemos hecho toda la vida. Sí, otra cosa, Luis, yendo a las minas, que también es importante, entenderás conmigo que justamente donde había cuencas mineras había un espíritu comunista muy consolidado. ¿Por qué? Porque era lógico. El Partido Comunista, cuando nació en Francia, era casi un partido un tanto idealista y casi romántico, una idea romántica de defender al obrero, la lucha obrera y tal. Pero resulta que se vio aquí en las minas que verdaderamente había que luchar no una idea romántica, era idea de supervivencia. La gente moría como perros con silicosis, con el hambre, verdaderamente, en donde yo podía decir, como decía Miguel Hernández, en las minas voy dejando pedazos del alma mía, porque dejaban pedazos de su alma, no de su cuerpo.
Y entonces verdaderamente ese sentimiento de superioridad el Partido Comunista lo recogió muy bien en la cuenca minera. Recordemos, por ejemplo, que te acordarás de la gran huelga que hubo, que le llamó la huelgona, en la cuenca asturiana de Mieres, que fue la huelga del silencio, y en cambio en todos los países de Europa se habló de ella, incluso Picasso y gente intelectual habló de ella, y era la huelga del silencio. En Río Tinto murieron el 20% de la población, se dice pronto. O sea, que quiero decir que si no rescatáis esa idea pura y tal, que es la que verdaderamente vale, verdaderamente os estaréis diluyendo, cada vez os darán las migajas un poquito, porque no sois a lo mejor un partido de poder, pero tenéis un gran poder, que es la lucha por la igualdad, y eso es sagrado. Alfonso, que estoy de acuerdo con todo lo que... Yo ya que te he convencido. Sí, no, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, y ya está. Claro, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esa es la historia que yo creo que aquí vais a ver, con el tema de los salarios, la enfermedad, la vivienda de los mineros, la vida que tenían, ¿no? Pero yo lo que también quiero, porque hay una con nuestra historia, la historia no es para conocer solo la historia, es para tomar impulso para seguir para adelante en el futuro. Sí. Y entonces un comunista de hoy tendrá que, lo que tiene que hacer es estudiar los problemas que hay hoy. ¿Qué problemas hay de los albañiles, de los jornaleros, de los olivareros, de los problemas de hoy? Hay que estudiarlos con respeto a sus compañeros, siendo solidario con la gente, servicial, tratando de unir a la gente a los problemas del pueblo. Eso es lo que tiene que dar un comunista, dar ejemplo, dar ejemplo. Y entonces, ejemplo de Dolores Barri decía que el objetivo de los comunistas era, a la hora de crecer el partido, era que los mejores hijos de la clase trabajadora entraran en el partido. Los mejores hijos de la clase trabajadora. Los más solidarios, los más trabajadores, los más capaces. Es decir, este es el ideal. El ideal comunista es estudiar los problemas de la gente y ser útil a su clase a la que pertenece, ¿no? Porque esto ha sido un partido obrero, también del mundo de la cultura, pero en los años 60 y 70, pues ya sabéis que lanzamos esa idea de la alianza de los trabajadores con la gente del mundo de la cultura también. Bueno, más cosas. Yo sí quisiera hacerte una pregunta. Por el caso que yo he vivido, ¿no? En este pueblo, yo lo he vivido, y muchos ciudadanos como yo en este pueblo lo hemos vivido. Como tú has sido un gran investigador, desde el que empezó el 36 hasta la fecha, en tu libro lo estás ahí divulgando, sí me gustaría a mí, toda la investigación que ha hecho, ¿cómo es posible que aquí en Baños de la Encina, yo que he sido un polvorilla, me he movido mucho y con gente muy mayor, con gente, y te estoy hablando de los años 70, 68, desde que tenía uso de razón, yo veía a gente mayor que se reunían, pero luego no te decían nada, le preguntabas y ellos no decían, era un silencio absoluto lo que tenían. Pero oye, ¿por qué pasó aquello? Tanto de un bando como del otro, porque aquí no son bandos como tú has comentado, pero sí es verdad que de una parte y de otro, nadie te ha dicho el por qué pasó, lo que pasó. Todo el mundo un silencio. Eso porque tuvo que haber, digo yo, que tú has hecho la investigación esta, o hubo una represión muy fuerte, pero es que no solamente del bando de la izquierda, en el bando de la derecha también pasaba lo mismo. Entonces, sí me gustaría que analizara o que me explicara un pelín nada más de tu trabajo que has hecho, el por qué se daba aquello y el por qué preguntábamos aquí en la comarca, en este pueblo preguntamos y nadie, ni uno ni otro, nos decían nada, tanto de un bando, tanto de otro. Bueno, en los núcleos de población, en los pueblos más pequeños, bueno, Franco hizo muy bien su trabajo, que es meter muchísimo miedo y neutralizar a la gente. Hizo bien el trabajo a través de múltiples medios. Y entonces, yo he conocido a una persona que es hija de un grandísimo dirigente comunista de Linares, y la hija no quiere saber nada del padre, porque Franco ha hecho muy bien su trabajo. Y su padre era una extraordinaria persona, que tenía muchísimos motivos para estar orgullosa de su padre.
No solo porque era su padre, es que era una grandísima persona encima, un grandísimo dirigente obrero y una grandísima persona. Entonces, y yo lo he visto eso, ese caso. Vamos, me han informado a ciencia cierta de que es así. ¿Por qué se llega a que una persona no quiera saber nada de su antepasado? O incluso rechace a su antepasado. Pues porque alguien ha hecho un trabajo muy bueno para que esta persona llegue a pensar eso. Y el trabajo bueno que han hecho es para tratar de decirle que un guerrillero no era un guerrillero, era un malhechor, era un bandolero. No, la guerrilla de Sierra Morena, y que el Tomás Villén, el Cencerro, otro guerrillero mítico y ejemplar en la Sierra Sur del PC. Bueno, pues es que yo puedo contar anécdotas, en el primer libro salen de cosas que hizo este hombre. Es que no eran malhechores. Claro, los guerrilleros, la resistencia cuando vemos las películas de Francia contra los nazis, ¿esos eran malhechores? ¿O eran gente que se estaba defendiendo de los nazis que estaban ocupando su país ilegalmente? O algo parecido. Cuando Franco usurpa el poder por la fuerza y instaura un régimen dictatorial y comunistas, también algunos socialistas, inmediatamente después de la guerra, forman una guerrilla porque piensan que los aliados van a ganar la Segunda Guerra Mundial y van a quitar a Franco, eso es lo que pensaban, pues se van a la guerrilla, pero eso eran malhechores, no lo eran, ¿no? Entonces, se creó, hay una dinámica de que la gente no quería hablar, la familia. Yo recuerdo en mi familia que mi madre, mi padre, allí en Sierra Mágina, no, habla despacio, eso no hablen de eso, no sé qué, no sé cuál. Porque había ese miedo institucionalizado, metido en la sangre, lo llevamos los niños metidos en la sangre, ese miedo, ¿no? Hasta que poco a poco pues fuimos despertando a otras ideas, nos iban contando, las cosas no son como nos lo han dicho, y nos van contando otras cosas conforme se veía que la democracia venía, ¿no? De todas maneras, cuando nos legalizan en el 77, Rafael, hay una cosa que es muy importante. Yo creo que mucha gente comprendió entonces, si no hay que decirlo todavía, que la democracia no fue otorgada, no fue un favor que no hizo nadie, es que fue conquistada con la lucha de muchísimas personas en la clandestinidad. Comisión Obrera nace allí en Asturias, en la mina de la Camocha, en el año 56, allí nace Comisión Obrera. Entonces, las luchas que ha habido de muchísima gente por mejorar los salarios. En las cartas de las Pirenaicas hay hasta la carta de un cura de Huesa, quejándose de cómo está tratando un cacique de Huesa a los trabajadores del campo. Y el cura estaría harto ya de ver cómo estaba tratando a los obreros en el Tajo, en el campo, y manda una carta a la Pirenaica. Es decir, que hay gente que se ha movido mucho, que ha luchado mucho, que no se ha conformado con las cosas, ¿no? En el libro este se analiza un conflicto minero del año 34, en la mina de Arrayanes, de Linares, y yo explico un poco el conflicto. ¿Por qué se pusieron en huelga? ¿Qué hicieron las mujeres de los mineros? Y claro, y es que cuando uno ve todas esas cosas dice, pues que gracias que antes han luchado muchísima gente, hoy tenemos ciertas cosas. Hay jóvenes de ahora que piensan que hemos tenido siempre pensiones, que no, que yo tengo 69 años y yo me acuerdo cuando mi abuelo no tenía pensión. La primera pensión de mi abuelo fueron 500 pesetas. Era el año 67, 66, 68, por ahí. 500 pesetas. Entonces no había pensiones siempre. Las cosas no han existido siempre. La negociación colectiva no ha existido siempre. A los trabajadores del campo pues los contrataban en la plaza, ¿no? Tú te vienes hoy, tú no. Pues no existía la negociación colectiva, no un conjunto de trabajadores que negociaba las condiciones laborales más o menos, a pesar de los miles de problemas que hay ahora. Antes no es que hubiera problemas, que esta era todo un problema. La seguridad social, yo he ido con mi madre chiquitillo al hospital de San Juan de Dios en Jaén a visitar a un pariente que estaba allí atendiéndolo a las monjas de lástima porque no había médico para todo, la seguridad social no existía. O existía para el que pagaba, el que no pagaba no existía, la sanidad existía, los seguros privados, la beneficencia.
Algunos mayores os acordaréis de esto, y si no, pues decírselo a un mayor, que se acordará, que te atendían de lástima. O sea, parece que es que la sanidad existió siempre, universal y gratuita. Que no, que es que se han conquistado esas cosas, y no digo ya las libertades, o las becas, mil cosas del Estado social, a pesar de todos los problemas y de lo poco que se avanza, y de lo que más que hay que avanzar y luchar, pero muchas cosas se han producido gracias a que muchísima gente ha luchado de lo que no querían que se supiera. Y como no querían que se supiera, porque le metieron el miedo en la sangre, porque hubo mucha represión, discriminación. Vamos, yo me acuerdo de chiquitillo, yo empecé al final de los años 60, el bachillerato, y tenía que ir de bar en bar en mi pueblo a buscar al presidente de la Cámara Agraria, que a su vez era el alcalde, para que me firmara la solicitud de la beca. Y yo era en mi curso y tenía que ir por los bares a buscarlo para que me firmara. Pero mire usted si firma usted no tendrá un horario, usted en la oficina, no, te iba al horario, no existía, hacía lo que quería. Era una humillación, te miraban por encima del hombro. Todo eso los que somos mayores y hemos visto la clandestinidad, algo hemos luchado también, porque nos pilló algo de nuestra edad. Yo conocí el partido en el año 72 en Barcelona. Y es que muchas cosas las hemos conquistado luchando, ¿no? Pero se metió miedo a la gente, entonces se metió miedo, y la pregunta de Rafael es que muchas personas el miedo no se le ha ido nunca, y todavía cuando los de la ultraderecha nos dicen que no miremos para atrás, lo que he dicho antes, pues ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues lo que nos están diciendo es que nos olvidemos de esas cosas. No queremos olvidarnos de esas cosas, no queremos ser rencorosos, decirlo por ahí. Fuimos los primeros, los comunistas españoles, que dijimos reconciliación todo el mundo, los dos bandos, pero no olvidar las cosas, no pasar la página, y menos romperla, y la pasaremos cuando la leamos bien, y la estudiemos. Entonces no hay que decirle a ningún joven que pase la página si antes no la ha leído. Léela. Si hace falta la lees 4 o 5 veces y después la pasas. Pero que no se te olvide. Y no la arranques por si se te olvida, que puedas volver a leerla otra vez. Esta es la cuestión. Pero nos están diciendo que pasemos una página y que la rompamos. Esto yo creo que me dieron miedo, Rafael, mucho miedo. El franquismo hizo ese trabajo y iba a la escuela y nos enseñaban con cierto miedo. Había también maestros buenísimos que pasaban muchos hábitos de la enseñanza del régimen, y nos enseñaban cosas buenas y eran extraordinarios, pero en general pues es que teníamos miedo de todo. Cuando éramos muy chicos teníamos miedo de la oscuridad, porque apenas existía la luz eléctrica todavía. Yo me acuerdo cuando pusieron la sevillana en mi pueblo, en Torres, allí en la sierra, todo oscuro, miedo por la oscuridad, miedo porque viene la Guardia Civil, miedo porque viene no sé qué, miedo porque no sé cuánto, miedo, era todo miedo, y entonces era un régimen de miedo, no de libertad. El miedo castra a la persona, el miedo no hace libre a la persona, el miedo impide que una persona se junte con sus compañeros para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y nos metieron muchísimo miedo, ¿no? En la escuela el maestro, algunos, nos metían miedo, nos pegaban con una regla, los jueves íbamos a la doctrina para que el cura nos enseñara el catecismo, y si no se sabía el catecismo te pegaba con una caña de bambú en lo alto de la cabeza. En fin, es que era una sociedad que nos metía miedo. ¿Por qué los veteranos no querían hablar? Pues porque habían pasado por una sociedad cerrada de miedo, ¿no? Esto es lo que yo quiero deciros. Pero el partido tiene una historia gloriosa, y con errores, porque hemos cometido muchos errores, podemos estar orgullosos de ella y podemos seguir adelante, ¿no? Más cosas. Pues yo te quería preguntar que en la época que está situada el libro, en la que la mujer, pues con el machismo que había en la época y todo, ¿qué papel juega la mujer en esa época? Esa es una pregunta muy importante, primero porque no he dicho nada y es un error que cometí. Hubo mujeres que hicieron una labor extraordinaria, algunas mujeres que fueron guerrilleras, por ejemplo Alejandra Galindo, de Linares, era una guerrillera que la fusilaron con 21 años en Jaén. Era mujer de Pedro Orellana, que fue un dirigente que consiguió exiliarse a la Unión Soviética, y eran guerrilleras. La primera mujer concejala en el Ayuntamiento de Linares, de toda la historia de Linares, fue una mujer comunista, Manuela Cantero.
había mujeres enlaces con la guerrilla. Sin los enlaces la guerrilla no podía funcionar. Porque un guerrillero en el campo dependía de la ayuda muchas veces de ropa, de alimentos, de medicina. Aquí en Baño hubo una TS, entonces no se llamaba TS, practicante, que le facilitó medicina al Gaza. Le facilitó medicina al guerrillero, a Francisco Expósito. Lo veréis, lo podéis ver en el libro también. Si algunas mujeres hicieron una labor extraordinaria. Y yo lo que creo que el libro hace es que en una historia, en una perspectiva muy machista, saca a la luz con nombre y apellido de mujeres concretas, que ya es bastante. Y además ese es un trabajo que hay que seguir haciendo. Hay que sacar a más mujeres a la luz, porque hay muchas mujeres olvidadas, que no se dice nada de ellas, que lucharon y mucho. Otras fueron sindicalistas. Otras estuvieron en la Asociación de Mujeres Antifascistas, que era una asociación de mujeres muy ligada al partido. Otras estuvieron en la Juventudes Socialistas Unificadas, en la Unión de Muchachas, que he dicho antes. Se dice el nombre de algunas mujeres de esto, ¿no? Otras mujeres en la Aceituna, veréis, mandan carta a la Pirenaica porque los jornales de la Aceituna son la repera de chicos, son chicos. Y entonces las mujeres, que son las que más sufren en aquellos momentos como se recogía la aceituna, como sabéis, la mujer tirada en el suelo, pues mandan la carta a la Pirenaica. Es decir, que hay bastante cosas de mujeres que se dicen en el libro, que no he dicho nada, que lo siento, es un error mío, pero que sobre todo lo que hay que hacer es sacar más nombres de mujeres de toda esta comarca y de todas las comarcas. En el primer libro también hay bastantes nombres de mujeres. Encarnación Juárez, una mujer que vino de Córdoba, una profesora que vino de Inglaterra, que estuvo en el instituto, que era comunista, que estuvo en el instituto de enseñanza secundaria, media del instituto, vamos, bachillerato en Linares. En fin, yo creo que bastantes mujeres aparecen por primera vez, que se sacan a la luz en este libro, ¿no? En el perfil, en el anexo veréis biografías de algunas pequeñas biografías, pues son perfiles biográficos, no biografías extensas de algunas bastantes mujeres, y más que en el futuro habrá que sacar, creo yo, sin duda lo creo así, porque es justo que se conozca el papel de la mujer en esta lucha también por mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la perspectiva de una sociedad distinta, de una sociedad que supere el capitalismo, que es una fábrica pues, de hacer pobres, ¿no? Y explotados. Más cosas. Bueno, deciros, como he dicho antes, no hay ningún compromiso por comprar el libro, ninguno, no, sentiros libres. Pero el que quiera comprar el libro, en el mercado vale 25 euros o 23,75, aquí lo podéis comprar por 20 porque yo tengo esa facilidad. Si alguno lo quiere comprar, pues en la mesa lo puede adquirir, y si quiere, además que se lo firme, yo con mucho gusto se lo firmo. Que no queréis comprar, no pasa nada. Encantado de haberlo visto esta tarde, y un abrazo para todos y para todas. Gracias.